Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas tardes, Alejandra. Ah, hola, buenas tardes. Bien, ¿usted cómo Hola, está? buenas. Muy bien, igual, gracias. Con harto ánimo, semanita corta. Ay, qué Buenas bueno que tardes, esté. profe. Buenas tardes. Vamos a comenzar justito a la hora para no quitarles Buenas tiempo. tardes, profe. Buenas tardes. Les voy a Disculpe. compartir. Les voy a... No, no se preocupe, podemos saludarnos. Les voy a compartir de inmediato la pantalla y voy a aprovechar de dar una información. Ay, un momentito. Aquí Ah, ya, ahí sí. Ya. Hola, hola Emerson. Hola Carolina. Ya, ahora sí. Ya. Eh, Primero, ¿cierto? Luego de darles la bienvenida, les comento que el día de hoy nos encontramos en nuestra quinta clase que corresponde a las necesidades de apoyo en el espectro autista. La vez anterior, ¿cierto? Tuvimos la última evaluación, que fue la evaluación del módulo 4 y 4 y 3. Ya, me habían realizado algunas consultas sobre alguna pregunta que algunas personas referían que no estaba tan bien redactada, ya, pero bueno, la pregunta la revisé nuevamente y efectivamente es correcta. Ya no voy a nombrar la pregunta en específico porque algunas personas deben la evaluación, entonces puede que aparezca de nuevo por ahí. Ya, entonces, respecto a esa pregunta, la respuesta está literal en el documento. Ya, entonces, frente a eso y considerando que igual, bueno, las calificaciones fueron bastante altas, y viendo el número de personas que respondieron correctamente a esta pregunta, igual es un número muy superior. Entonces, debido a esto, se mantiene solamente esa pregunta. Distinto sería, por ejemplo, si a la mayoría del curso hubiese tenido dificultades en cuanto a esa pregunta en específico, ¿ya? O si derechamente la pregunta no tuviese una respuesta como tal o tuviese más de una respuesta, ¿ya? Pero en este caso era muy precisa, era solo una de las opciones y, y bueno, ya no les voy a comentar más porque como les decía, bueno, si quieren me realizan consultas en privado porque hay algunas personas que aún no realizan su evaluación. Ya frente a esto, bueno, por cualquiera sea la situación de alguna persona que no hubiese realizado alguna de las evaluaciones, o la primera o la segunda, ya les había comentado que existe la posibilidad de rendirlas, pero va a ser posterior al día en que tengamos la última prueba. Ya vuelvo a reiterar esto porque la fecha de término del módulo es el 4 de junio. Pero pudiese ser que hubiese algún cambio intermedio, no lo creo en todo caso, a menos que hubiese alguna condición ahí de por medio, no sé, que hubiese alguna tormenta o me enfermara, pero esperemos que no. Ya, en ese caso, ya el día para finalizarlo es el 4. Dicho esto, se realiza la última evaluación del módulo, finaliza la última evaluación del módulo y en ese momento la plataforma está disponible para rendir esas evaluaciones. La fecha y horario se va a confirmar en la última clase. Para quien no pueda asistir, bueno, también va a ser publicada la fecha en el grupo de WhatsApp para que lo tengan en consideración en caso de, por X motivo, no hayan podido rendir algunas de las evaluaciones anteriores o algunas de las que vienen, incluyendo la siguiente. ¿Ya? Para cada módulo, al cerrarse, es así. Por lo tanto, este módulo se cierra y tienen esa posibilidad de rendir por la plataforma se activa por 48 horas, para que lo tengan en consideración. Ahora sí, continuamos. Como les había comentado,
Valeria. Hola, profe, buenas noches. Tengo Hola, buenas aquí la noches. duda. ¿La prueba de esta semana sería el día martes? Sí, ¿De martes para efectivamente. miércoles? ¿Va a quedar ahí? Ya. Sí, va a tener que cambiarse, a menos, claro, porque estaba el feriado intermedio. En ese caso no es posible realizar como una clase para recuperar la anterior, porque no es una clase perdida en realidad, es porque por fecha, ¿cierto? Por el calendario nacional, ¿cierto? Se suspende todo tipo de actividades. Y en el caso, ¿cierto? De Promundo, también la administración, ¿cierto? No, nos deja estipulado que días feriados no son recuperativos. En ese caso, la evaluación, ¿cierto? Va a quedar para el día martes. Las dos últimas evaluaciones se van a cambiar para los martes, ¿ya? Pero, de todas formas, Ya, ahí vamos profe. reiterando la información. Sí, continuamos. Como les decía, hoy corresponde hablar sobre las necesidades de apoyo en el espectro autista. Como ya hemos visto en clases anteriores, los trastornos de espectro autista son trastornos del neurodesarrollo. ¿Ya? Es un tipo de condición o de trastorno que va a afectar en cómo se desarrolla el cerebro y todo lo que conlleva, ¿cierto? Este desarrollo cerebral. Por lo tanto, va a influir en cómo una persona aprende, cómo se comporta, cómo maneja sus emociones, dentro de muchas otras cualidades que se desarrollan, ¿cierto? A medida que vamos creciendo y nuestro cerebro también va madurando, así como solo nuestro cerebro, también nuestro sistema nervioso central. En el caso del TEA, ¿cierto? Es un trastorno caracterizado por la presencia de dificultades en la comunicación, en la interacción social y además presenta patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, de intereses o de realizar, ¿cierto? Alguna actividad de manera frecuente. Eh, Geraldine, las otras dos clases suspendidas tampoco se recuperan. Bueno, conmigo tuvieron una clase que se suspendió. Ya eso es importante recalcarlo porque yo tomé, la fecha que tomé el curso, ¿cierto? Se inició todo de nuevo. Yo inicié la fecha que corresponde. Ya solo se suspendió una clase que fue por un tema climático y de conexión bueno, fue como en general, en realidad, fue una medida de la administración. Ya había un gran número de personas que tenían dificultades para conectarse. ¿Ya? Y claro, sería una clase la que no pudimos realizar en realidad. Y tengo entendido que, claro, si ya es una medida que escapa, ¿cierto?, de las manos, no es posible recuperarla. Pero como les decía, de aquí en adelante es difícil que vuelva a ocurrir. Y bueno, y la otra fue por el feriado. Esas ya no son irrecuperables. Continuando, ¿cierto? Como decíamos, los trastornos de espectro autista son trastornos que afectan cómo se desarrolla el cerebro como tal. Por lo tanto, van a tener algunas señales, signos o síntomas, como lo nombran algunos, que suelen notarse desde la infancia. Ya. Em, Decíamos que existían dificultades en la comunicación y en la interacción social. Por ejemplo, un niño podría tener problemas, muchas dificultades o quizás dificultades muy pequeñas en poder hacer amigos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede que tenga dificultades en comprender las bromas o quizás se le dificulta, ¿cierto?, reconocer algunas expresiones faciales de los niños. Como veíamos, ¿cierto?, en los niños que tienen un desarrollo neurotípico, ¿cierto?, que se ajustan mucho más a la norma, vemos frecuentemente que no presentan mayores dificultades para ser amigos, sobre todo cuando son muy pequeñitos. Ya en un contexto de juego, ¿cierto?, los niños terminan creando lazos muy rápidamente. En el caso de los niños con TEA, veíamos que existía esta dificultad para comprender algunas señales sociales, algunas normas sociales, también algunos gestos o expresiones que a veces nosotros solemos utilizar cuando queremos indicarle algo a nuestro amigo, a nuestro conocido, ¿cierto? Físicamente lo vamos a demostrar muy fácilmente. Pero en el caso de las personas con TEA,
puede haber esta dificultad para reconocer estas señales. También pueden ser aprendidas. Ya, recordemos que también, ¿cierto? Pueden ser, trabajarse el que ellos logren reconocer algunas expresiones, algunos gestos. Ya no es solamente que simplemente no los conozcan y nunca los vayan a reconocer. Ya, se puede trabajar, se puede ir potenciando el reconocer estas normas sociales estos gestos. Pero también, ¿cierto? Tenemos la dificultad de que en nuestro país, sobre todo, existe mucho el lenguaje que es implícito. Ya decimos una cosa, pero en realidad estamos hablando de otra completamente distinta. Entonces, en este gran número de palabras, de dichos, de frases que dicen una cosa, pero significan otra, ya a nuestros niños, jóvenes y adultos se les puede dificultar mucho más, ¿cierto? El poder comprender todas este sinnúmero, ¿cierto? De expresiones. También existen patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento. Por ejemplo, una niña tiene la necesidad de alinear todos sus juguetes, ¿ya? De la misma manera todas las noches antes de dormir. ¿Ya? Es esta necesidad, ¿cierto? De tener esta rutina mucho más estructurada, ¿cierto? Tener un comportamiento que no es tanto lo que se espera de otros niños, ¿cierto? Quizás le puede provocar mucha ansiedad el no realizar esta acción todas las noches. Quizás puede ser muy gratificante para ella. Luz Karime, buenas noches. Le damos un mensajito. Estaba saludando, Luz. Ya, entonces, ¿es cierto? También pueden existir intereses o actividades que son muy limitadas. También puede ser debido a lo anterior, ¿cierto? Por ejemplo, un adolescente pudiese estar completamente interesado en una actividad o en un tipo de actividad. Por ejemplo, si disfruta mucho de los trenes, pasa horas leyendo sobre los trenes, habla mucho sobre el tema y muestra poco interés por otro tipo de actividades. Ya, si nosotros le hablamos sobre los trenes, puede ser que nuestro joven nos responda mucha información, ¿cierto?, sobre estos trenes, pero el momento en que nosotros queramos cambiar de tema, puede ser que nuestro joven eh, simplemente no tome en cuenta lo que nosotros le estamos diciendo y continúe con su tema de interés. O puede ser que simplemente no continúe con el tema. ¿Ya? Simplemente no quiera continuar con la comunicación. Ya, esta tablita que tenemos acá ya nos habla sobre distintos grados de clasificación del trastorno de espectro autista. Este cuadro en específico viene de un manual que es el DSM-5, ¿ya? Que significa Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y el 5 porque es la quinta edición. Ya no es necesario bueno, si tienen mayor interés, ¿cierto?, en revisar este material, es un libro gigantesco, pero está de forma gratuita en internet. Ya, este DSM-5 es una guía que se utiliza a nivel internacional para clasificar distintas afecciones de salud mental. Ya, pueden encontrar desde depresión, ya, pueden encontrar todas las que conocemos, ya, distintos trastornos y sus clasificaciones. Dentro de cada uno de estas agrupaciones existen diagnósticos y también existen específicos. Ya para que una persona sea diagnosticada, ya debe cumplir con los criterios que aparecen en este manual. Ya, por ejemplo, nos dice que existe dificultad en la comunicación, en la interacción, ya todos los que le había nombrado previamente, ya aparecen en ese mismo libro, así tal cual. Pero nos pide clasificar más en específico también. Ya, si existe otra comorbilidad, si existe otra característica, también lo pide. Ahora les voy a seguir comentando sobre lo mismo. Ya, este libro
Lo usan, ¿cierto? Médicos y especialistas en salud mental, como les decía. Su nombre es tal cual, la letra DSM y el número 5. Existen ediciones anteriores también, si quieren lo revisan. Igual es interesante. ¿Ya? Pero, como les decía, son solamente criterios. Ya, ayuda, ¿cierto?, a identificar y a clasificar los trastornos de salud mental. Ya, describe síntomas, describe criterios que se deben cumplir para los diferentes problemas de salud mental que existen, como depresión, ansiedad, autismo, entre muchos otros también aparecen en ese texto. Ya, como les decía, es un texto que se utiliza de manera mundial. Ya, también bueno, este texto se utiliza de manera mundial porque es para asegurar, ¿cierto?, que el diagnóstico sea consistente. Si una persona es diagnosticada en un país, ¿cierto?, va a ir a otro país, lo va a ver otro profesional, ¿cierto? Y también va a ver las mismas características que vio el profesional, el colega de otro lugar. Ya esa es la idea de que se utilice solamente un trastorno. Ya, y bueno, además de este texto también existe el CIE-11, ya, pero sí, igual se utiliza para lo mismo, para clasificar, ¿cierto?, características y para el diagnóstico de trastornos de salud, pero el DSM-11 es un poquito más acotado, ya tiene unos códigos, ya ambos manuales se utilizan, pero ahora vamos a ver mucho más la clasificación de lo que es el DSM-5, que es el cuadrito que está aquí abajito. Ambos manuales se utilizan en un contexto clínico, ¿ya? Y como les decía, el DSM-5 proporciona estos criterios específicos para ser evaluados por profesionales de salud, como psicólogos, psiquiatras, para determinar si la persona cumple o no los requisitos para ser diagnosticada con TEA. ¿Recuerdan que en la clase anterior les mostraba unas herramientas, pautas o evaluaciones que se aplican para acompañar el diagnóstico? Pero el diagnóstico no iba a estar completo si no se cumplían estos criterios, ¿cierto? Estos o los del otro manual que les comentaba, pero esto debe ser revisado por un profesional que era un psiquiatra, ya para estos casos de diagnóstico de TEA. Ya también lo utilizan algunos psicólogos como referencia. Pero para diagnosticar se utilizan este tipo de clasificaciones. En la actual clasificación del DSM-5, que es este manual diagnóstico y estadístico de trastorno de salud mental, establece una graduación, que es la que vemos aquí abajito. Ya, el grado 1 necesita ayuda, ¿cierto? El grado 2 necesita ayuda notable y el grado 3 ya es cuando requieren un apoyo mayor, ¿cierto? Requieren una ayuda que es muy notable. Para efectos diagnósticos, además de cumplir con estos criterios, ¿cierto? Se debe especificar si la persona además presenta algún déficit intelectual que esté asociado, si existe algún deterioro del lenguaje, si está asociado a alguna afección médica o genética o cualquier otro factor, ¿cierto? Debe ser especificado para acompañar el diagnóstico. Ya, se utiliza este tipo de clasificación para poder personalizar mucho más el tratamiento, ya saber también si la persona tiene algún otro diagnóstico asociado o tiene características compartidas de otro diagnóstico, ya para poder entenderlo mucho mejor, para poder entregar un informe que es mucho más completo. Disculpen. Estoy un poquito afectada de la garganta. También es importante especificar, en algunas clases creo que les había mencionado, que también se debe especificar si hay muchos factores que son comórbidos, que acompañan al diagnóstico. En este caso, ya es muy importante especificar si además existe algún trastorno del lenguaje, porque pudiese confundirse con el diagnóstico en sí. También está asociado a algunas crisis de epilepsia. Ya todo esto porque posterior al diagnóstico como tal, se realiza este seguimiento y acompañamiento. Se ven todas las áreas que pudiesen estar afectadas y también para favorecer, ¿cierto?, el informe médico y que pueda ser atendido por diversos profesionales.
Recordemos que también pueden estar concomitante algunos trastornos de ansiedad, déficit de atención con o sin hiperactividad, trastornos del sueño, creo que ya lo había mencionado. Ya, ya, y bueno, en el grado 1 donde necesita ayuda, ¿cierto? El que es un poco menos, un poco menos, menos, perdón, ahora sí. El grado 1, ¿cierto? Necesita menor apoyo, necesita ayuda y acá nos establece también áreas como la comunicación social y comportamientos restringidos y o repetitivos. Recordemos que esas son como las grandes áreas que se ven mayormente afectadas, donde es más notorio ver estas características o dificultades. En cuanto al grado 1, la comunicación social, ¿cierto? Dice que sin apoyo in situ, aunque presenta interacciones significativas en el área de la comunicación social. Un niño puede necesitar ayuda para iniciar la conversación con otros pequeños. Puede que no sepa, por ejemplo, cómo compartir los juguetes o no sepa cómo unirse al juego. En este caso, ya puede ser que entregando un apoyo que va a ser muy pequeño, por ejemplo, quedándonos cerca y diciendo, tratando, ¿cierto?, de generar este primer contacto. Por ejemplo, le podemos decir, acá está el juguete tanto, puedes prestárselo a tu compañero, ya, y puede ser que nuestro niño vaya, se lo entregue a su compañero y ahí inicie, ¿cierto?, ese contacto. Ahí puede iniciar, ¿cierto?, la comunicación. Ya, eso se refiere con que no presenta grandes alteraciones. Al final nuestro niño va a terminar participando, ¿cierto? Va a terminar comunicándose, pero va a requerir un pequeño apoyo que va a ser muy pequeño, muy poco notorio, ¿cierto? Ya, ese es el grado 1. En cuanto al comportamiento restringido y o repetitivo, dice que existe una interferencia significativa en al menos un contexto. Por ejemplo, un niño prefiere jugar con el mismo juguete o realizar la misma actividad en lugar de explorar nuevas opciones. Puede insistir, ¿cierto?, en escoger esta rutina que es muy estricta todos los días. Ya, por ejemplo, puede tener esta rutina muy restrictiva en su casa. Ya puede ser que nuestro niño prefiera no salir de la casa y quedarse realizando su actividad de interés, ya, pero sí va a participar en otro contexto. Por ejemplo, va a ir al colegio, ya, pero no va a interferir significativamente en ese contexto. O puede ser que nuestro niño tenga una actividad muy marcada en el colegio, ya que esté dificultando el cómo realiza sus actividades diarias. Cambiar de actividad puede costar, pero con el apoyo, ¿cierto?, de las personas del mismo establecimiento, ofreciendo el otro tipo de actividades, va a participar de todas formas. Ya no va a ser tremendamente significativo. Sí va a existir la dificultad, pero recordemos que en el grado 1 el apoyo va a ser más bajito. En el grado 2 necesita ayuda notable. En cuanto a la comunicación social, existe un marcado déficit con limitada iniciación o respuestas reducidas o atípicas. En el grado 2, un niño puede hablar con otros, pero va a necesitar una ayuda para entender las bromas, por ejemplo, o para entender los sentimientos de la otra persona. Puede tener dificultades para mantener una conversación fluida. Por ejemplo, estamos en una interacción, ya realizamos el primer acercamiento, lo apoyamos, ¿cierto?, en la iniciación. Puede ser que nuestro niño esté participando, pero en algún momento de la conversación va a requerir de la intervención de un tercero para poder continuar. Por ejemplo, puede ser que en un momento nuestros niños estén realizando algún tipo de juego, ¿ya? O contando algo, una anécdota. Ya puede ser que nuestro niño se sienta muy mal en algún momento porque literalmente entendió lo que los otros niños estaban diciendo y le pareció muy mal. Pero en realidad los otros niños estaban hablando de otro tema.
Entonces, para esa clase de situaciones requieren de un apoyo. Y claramente va a influir en que esta comunicación, ¿cierto?, continúe, ¿ya? Y continúe siendo agradable y provechosa para los que están participando. ¿Ya? Porque siempre vamos a tener a alguien, vamos a tener que tener a algún intermediario para que nuestro niño pueda continuar, ¿cierto? Y en ese apoyo también se va perdiendo la continuidad de esta interacción. En cuanto al comportamiento restringido o repetitivo, existe una interferencia frecuente relacionada con la inflexibilidad o dificultad para mantener, para cambiar de foco, perdón. El niño acá va a tener intereses mucho más específicos y puede hablar constantemente de ellos sin prestar atención o a los intereses de los demás. También puede tener rituales diarios que van a ser mucho más marcados. Ya no van a ser, por ejemplo, solamente en la casa, que nuestro niño llega y prefiere no salir de la casa o prefiere realizar su actividad, ¿cierto? Organizar su juguete de interés, por ejemplo, y luego cambiar de actividad. Ya, sino que acá nuestro niño va a estar muy enfocado, su atención va a ser mucho más grande por la actividad de interés, dejando un poco de lado otro tipo de actividad. Acá va a costar, ¿cierto?, que nuestro niño quiera cambiar de foco, ya va a estar como muy ensimismado, ¿cierto?, en su actividad como tal. Va a lograr participación, pero va a requerir mucho más apoyo, ¿cierto?, como actividades que llamen mucho más su atención, o quizá realizar otro tipo de actividades ligadas a su interés para que nuestro niño participe. En el grado 3, que es la ayuda más notable, ¿cierto? La muy notable, la comunicación social es mínima. El niño va a requerir ayuda constante para interactuar con otros. Además, puede evitar el contacto visual y no responder cuando se le habla directamente. Nos ha tocado ver quizás a algún niño que no nos mira a los ojos. Ya esto es bastante frecuente. O también en el caso del grado 3, tenemos niños que no responden cuando nosotros le hablamos. Ya parece que no nos escucharan. Podemos tener quizás también ligado a lo mismo en cuanto a los comportamientos restringidos, repetitivos, existe esta marcada interferencia en la vida diaria por una inflexibilidad o dificultades de cambio o foco de atención. Ya. Lo primero, ¿cierto? El contacto visual para algunos niños puede ser tremendamente difícil de realizar, ya porque puede ser bastante incómodo. Recordemos que el mirar a los ojos entrega una información sensorial que es bastante potente. Por lo tanto, a muchos de estos niños con TEA se les dificulta mucho el mirar, ¿cierto? Mirar a la cara, lo que también va a influir en la comunicación social. Si tenemos niños que requieren un apoyo que va a ser muy notable en cuanto a la comunicación, ya el no prestar atención a nuestros gestos, a nuestra cara, a nuestros ojos, también va a interferir. ¿Ya? Relacionado, ¿cierto? Al no querer eh, cambiar, ¿cierto? De la actividad de interés, puede no mostrar interés en casi nada más que su actividad de interés. Ya no va a ser como en el caso anterior que teníamos a nuestros niños que quizá iban a tener una dificultad muy marcada, ¿cierto? En cambiar de actividad, pero de todas formas iban a participar en otras. Si le mostramos actividades como mucho más interesantes para ellos o relacionadas al tema, también iban a querer participar. Pero en el caso del grado 3, ya, el cambiar de actividad o cambiar de foco puede ser muy complejo. Ya, no va a ser tan fácil mostrarle otro tipo de actividad, ya que no sea lo que está, cierto, en su rutina. Por ejemplo, a nuestro niño le gusta mucho agrupar cierto tipo de objetos. Ya, y si nosotros tratamos de mostrarle otro tipo de actividad, otra forma de hacerlo, puede ser que nuestro niño simplemente no atienda lo que nosotros le queremos mostrar. Ya, también pueden haber
algún tipo de estereotipia o algún tipo de golpear objetos. eh, Puede ser que exista algún tipo de balanceo del cuerpo, ¿cierto? El estarse como meciendo, que van a interferir significativamente en las actividades de la vida diaria. Ya recordemos que tenemos todos, ¿cierto? Tenemos que realizar ciertas actividades para poder realizar, ¿cierto? Nuestro día a día. Tenemos que cambiar de rutina. Ya, en estos casos es tremendamente difícil el cambiar de una actividad a otra, de un momento a otro. Ya, valga la redundancia. Puede ser que trabajando una rutina súper estructurada, ¿cierto? Nuestro niño responda bastante bien, pero en caso de que tengamos que cambiar de actividad, ya que quizás un día, en vez de estar en la casa en la tarde, tengamos que ir a nos cambiaron alguna sesión de terapia y puede ser que nuestro niño que reaccione con mucha ansiedad, ya puede ser que incluso tenga algún tipo de desregulación. Ya recordemos que en este caso van a ser tremendamente apegados, ¿cierto?, a sus propios intereses, ya que va a haber gran dificultad para poder comunicarnos también. Ya, estos ejemplos nos muestran cómo los síntomas o, o signos de TEA pueden manifestarse en diferentes grados, ¿cierto? Pueden necesitar de una ayuda que es muy casi imperceptible o mínima, ¿ya? Y otras que ya son mucho más notables, que van a requerir un acompañamiento constante. Las manifestaciones clínicas también pueden ir variando con la edad. Ya recordemos que hay una parte que es propia del contexto como tal, de la edad que estamos viviendo. Esto cuando somos más pequeñitos, estamos más tiempo en la casa, luego ya estamos en algún grado académico, puede ser que estemos en prebásica. La rutina de un prebásico va a ser mucho más variable, ya va a ser un poco más abierta, ya, versus cuando nuestros niños ingresan a una jornada escolar completa, ya que van a encontrarse con muchas otras personas nuevas, ya niños más grandes. Ya no van a ser solamente pequeñitos. Ya puede ser que los grados ahí vayan variando, puede ser que requieran mucho más apoyo o que requieran mucho menos. También hay otros factores asociados a la misma edad que tiene cada uno de nuestros niños y también al aprendizaje. Si nuestros niños quizás tienen mucho más aprendido algunas normas de comportamiento social, puede ser que no tengan mayor dificultad para interactuar con los demás, o puede que este apoyo que requirió cuando era más pequeño ya no lo necesite tanto. Puede ser que en cuanto a la comunicación también tenga otro tipo de apoyos, que eso igual lo vamos a ver en otra clase. Puede ser que nuestro niño utilice algún tipo de pictograma, por ejemplo, para ayudarse en la comunicación. En ese caso ya no va a requerir tanta ayuda. Y lo propio de la edad, como les decía, si nuestro niño ya es más grande, ¿cierto? Quizás en edades de adolescencia, puede que requiera nuevamente apoyo porque sus necesidades van a cambiar. Ya puede que tenga más dificultad en interactuar con los pares, o puede ser al revés también. Ya, acá nos vamos a las crisis por sobrecarga sensorial. Volvemos, ¿cierto?, a lo que es al procesamiento sensorial como tal. Ya que ya hemos visto bastante de esto previamente, ¿ya? Pero ahora específicamente vamos a hablar sobre las crisis por sobrecarga, pero con la clasificación de shutdown y meltdown. No sé si la han escuchado en algún momento, una terminología que se utiliza para la clasificación psicológica. Ya, pero en realidad van directamente ligadas con el procesamiento sensorial. Así que, perdón, ando un poquito mal de la garganta. Ya estas crisis por sobrecarga sensorial, shutdown y meltdown, ya, es un término que describe una situación en que la persona, especialmente alguien con trastorno de espectro autista,
se ve abrumada por estímulos sensoriales, como sonidos fuertes, luces brillantes, algún olor que sea muy intenso quizás, entre muchos otros tipos de estímulos que puedan existir. Esta sobrecarga puede llevar a dos tipos de respuesta. Por un lado tenemos el shutdown, que se refiere a un estado en que la persona se cierra emocionalmente y mentalmente. Ya, en el shutdown puede parecer que la persona se vea muy apagada, desconectada o simplemente distante. Podemos ver a una persona que prefiere aislarse y busca reducir la información sensorial al mínimo. El shutdown es algo mucho más, se ve desde afuera como algo interno. Es un poco más difícil de reconocer. Por otro lado, tenemos el meltdown. El meltdown, ¿cierto? Va a ser la reacción que es más explosiva, va a ser mucho más visible, en la que la persona pierde el control, ya emocionalmente pierde su control y desde fuera, ¿cierto? Podemos ver que la persona llora, pudiese manifestar gritos, golpes e incluso comportamientos agresivos en algunos casos. La persona puede sentirse muy abrumada, también perder la capacidad de regular sus emociones. Ya, como les decía, shutdown va a ser algo que pareciese ser mucho más interno, donde la persona se ve mucho más apagada, quizás no quiere, deja de realizar la actividad que estaba haciendo, quizás podemos ver algún niño, niña, adolescente que prefiere, va a huir o se va a tapar los oídos o se va a tapar la cara o simplemente va a querer, por ejemplo, si estamos realizando alguna actividad al aire libre, va a querer permanecer dentro del aula, ¿ya? Pero va a ser mucho más difícil de reconocer. Hay que tener ojo ahí porque puede ser que nuestros niños solamente se vean como mucho más cabizbajo en algún momento, ya no va a ser tan notorio como en el meltdown. El meltdown, ¿cierto? Es esta crisis, va a ser visible, vamos a ver a nuestros niños quizás llorando, quizás desde fuera vamos a ver que nuestro niño reaccionó violentamente, quizás vamos a ver que alguna suerte de pataleta desde fuera, ya, va a ser totalmente lo contrario. Pero ambas respuestas son mecanismos de defensa ante la sobrecarga sensorial. ¿Ya? Es importante cuando ocurran este tipo de crisis, cualquiera de las dos, ¿cierto? Tenemos que reaccionar de una manera lo más comprensiva posible para poder brindar los apoyos adecuados. Tanto el shutdown como el meltdown están relacionados con esta sobrecarga sensorial, ya donde la persona se ve muy estimulada, ¿cierto? Se ve muy abrumada por todos los estímulos que vienen del entorno. Ambos pueden ocurrir ciertas personas con trastorno de espectro autista, como también otras condiciones. Como diferencia, la naturaleza de la respuesta va a ser distinta. El shutdown, ¿cierto? Va a entregar va a ser mucho más difícil de reconocer, ya va a ser mucho más quizás el estado mental de la persona en ese momento. Por otro lado, el, el meltdown va a ser mucho más visible. Podemos ver quizás a niños o adolescentes estos movimientos, ¿cierto? Que ellos quieren solamente alejarse del estímulo, vemos que se pueden cubrir con algo, quizás van a esconderse atrás de los compañeros, ya, quizás van a querer, pueden verse agresivos, pueden gritar. Ya. El, Ambos conceptos, ¿cierto? Son mecanismos de autoprotección. Ya son formas en las que el cuerpo va a manifestar que no puede más con estos sobreestímulos.
Ya, el shock down, ¿cierto? Va a ser mucho más difícil de reconocer. Quizás va a ser mucho más fácil para una persona que ya conoce a nuestros niños, que ya tiene mayor información o ha ocurrido antes, ¿cierto? Yo he estado ahí y yo sé que este niño en algún momento se sintió quizás este estímulo no le gustó porque yo vi que en algún momento eh, prendimos, eh, 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 prendimos esta luz, ¿cierto? Y nuestro niño se vio de la misma forma y posteriormente no quiso participar en la actividad. Puede ser que este caso se esté repitiendo, ¿cierto? Y como nosotros ya conocemos a nuestro niño, vamos a tener las herramientas, ¿cierto? Para poder apoyarlo. Pero como decía, si estamos frente a un niño que no tenemos todos estos antecedentes, no hemos visto anteriormente que haya reaccionado de esta forma y como es algo mucho más interno, para algunos puede ser muy difícil de reconocer, puede pasar incluso desapercibido, podemos ver algún niño que no quiera participar simplemente. Al revés, ¿cierto? En el meltdown ya es fácil de reconocer si nuestro niño se siente bien o mal, ¿ya? Porque vamos a ver que nuestro niño va a ser muy explosivo, no va a querer quizás nada con nosotros, vamos a ver que no quiere que se le acerquen, quizás va a lanzar algún objeto. Es importante que ante este tipo de situaciones existen algunas estrategias o herramientas recomendables tanto como para el manejo del shutdown como del meltdown. Lo primero es identificar el detonante y eliminarlo. Ya, es importante tener presente los cambios que se pueden producir a nivel ambiental para poder prevenir, adaptar y adecuar el contexto y el ambiente a las personas con autismo. Por ejemplo, en el aula, a identificar el detonante, ¿cierto? Lo primero es que, por ejemplo, si en el aula estamos realizando alguna actividad que implique quizás utilizar algún tipo de luces en específico, luces brillantes, quizás estamos celebrando un cumpleaños de nuestro compañero y le preparamos, quizás le vamos a aplaudir, ya vamos a saber qué fue lo que gatilló, ¿cierto?, la reacción de nuestro niño. Ya, por lo tanto, lo primero, ¿cierto?, es identificar qué fue lo que ocurrió. Puede ser que encendimos alguna luz o proyectamos algún tipo de película, ¿ya? Primero, identificar qué fue. Estamos atentos, ¿cierto? Sabemos ya cómo se comporta nuestro niño en el día a día. Ya sabemos en qué momento, qué tipo de actividades le son más gratas para poder participar. Ya sabemos, ¿cierto?, que quizás la reacción que está teniendo nuestro niño no es la reacción que tiene todos los días. Pero ¿qué fue lo que hicimos, cierto? ¿Qué actividad hicimos que no habíamos realizado antes? ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? La recomendación en estos casos es bajar o eliminar, ¿cierto?, los estímulos como las luces, ruidos, aromas, texturas que hayan podido estar presentes en ese momento. Ya, si ya lo identificamos, ya podemos, por ejemplo, apagar simplemente la luz, reducir el ruido ambiental que exista en el momento, proporcionar algún tipo de área más tranquila para que nuestro niño pueda sentirse más relajado. Ante un estímulo visual que sea abrumador, ¿cierto? Identificamos primero este detonante. Puede ser que quizás no conozcamos tanto a nuestro niño, puede ser que no sepamos que tal vez el color azul ya es una sensación demasiado fuerte sensorialmente para ellos. Ya, pero puede ser que estemos trabajando en una clase de arte, ya, y entreguemos todos los colores a nuestros niños y no sepamos que nuestro niño tal vez se pudiese desregular con utilizar el color azul. Ya vemos que nuestros niños están pintando muy felices, ¿cierto? Pero de pronto nuestro niño ya deja de participar en la actividad, deja de pintar, por ejemplo. ¿Ya? Y claramente tenemos que estar atentos a ese tipo de señales.
Quizás puede ser que solo ese color o algún color que sea muy brillante puede haber provocado esa sensación. Distinto es si logramos identificarlo fácilmente, como en el caso como en el caso, ¿cierto?, del meltdown. Ahí claramente vamos a ver si nosotros ponemos todos los colores y vemos que con cierto color muy específico nuestro niño llegó a desregularse, ¿cierto? Vamos a saber claramente qué es ese color en específico o ese material en específico el que provocó la desregulación. Claramente, ante este tipo de situaciones, tenemos que tener además un plan B para poder accionarlo. Por ejemplo, la idea es que nuestros niños no dejen de participar. ¿Cómo lo vamos a hacer, cierto? Entregándole alguna otra alternativa. Si nuestro niño no tolera trabajar con estos lápices que son brillantes de color azul, ya podemos ofrecerle otro color, un color que sea mucho más suave, pero antes de eso, ¿cierto? Ver que nuestro niño haya logrado ya estar regulado. Porque si vemos que nuestro niño aún, ¿cierto? Continúa con esta crisis por sobrecarga, ya vemos que evidentemente se ve muy tenso, muy frustrado, quizás está llorando todavía. Ya en ese caso solamente retiramos el estímulo. Ya no ofrecer inmediatamente otra alternativa. Quizá otra alternativa puede ser, ¿cierto? Em, retirarse un poquito de la actividad, ¿cierto? Cambiar un poco el foco y nuevamente volver a intentarlo con el otro tipo de materiales. Porque si vemos que nuestro niño está completamente abrumado, ya teniendo todo el material ahí, lo primero que hay que hacer es eliminar ese material, sacarlo de ahí, si ya sabemos lo que es. ¿Ya? Y si nuestro niño, ¿cierto? Está regulado, ya en ese momento podemos ofrecer otro tipo de materiales que claramente deben ser una alternativa distinta a lo que ya estaba trabajando. Eso es importante. Es importante que nuestros niños también participen, no dejarlos fuera de la actividad, tenerles ciertas alternativas para poder seguir desarrollando. Por ejemplo, vamos a dejar hasta aquí esta partecita, que la otra parte es un poquito más extensa. Entonces, vamos a dar este pequeño break. Ya faltan, no tengo mi celular. Ya, faltan 10 para las 10 para las 15 minutos de break y volvemos. Pero en realidad un poquito más, ¿vale? Volvemos a las 8:05 y estamos de vuelta, así que ahí vamos a hablar de la segunda parte. Ya estamos de vuelta. Les comparto de inmediato la pantalla. Mm, era ahí. Aprovecho de comentarles que el día de hoy vamos a intentar finalizar o justo a la hora, justo a las 9, o idealmente unos minutitos antes, para no pasarnos más de las 9:05, para alcanzar a pasar la asistencia completa, ¿ya? Porque algunos tenían algunas dificultades, ya si estaban presentes o no, entonces mejor dejarla pasada, ¿cierto? Eh, dejarla pasada de inmediato para que igual ustedes tengan constancia, ¿cierto?, de que quedaron presentes. De todas formas, siempre es recomendable que ustedes también puedan verificar su asistencia. Luz, Sí, buenas noches, profesora. Quería hacer una consulta. ¿Hoy va a haber bien, prueba o hoy es la clase del día martes? la prueba va a quedar para el día martes. Ya al principio habíamos comentado, verdad. Ya, para quienes se integraron un poquito más tarde, Que yo llegué la atrasadita, disculpe. sí, no se preocupe, hay más personas que están en la misma situación, éramos súper poquitos, tratamos de empezar justito a la hora, así que comenzamos con todo. Pero aprovecho de reiterar esa información que es importante igual para que todos lo tengan en consideración. Ya la evaluación ahora cambió para el día martes, porque como tuvimos un feriado intermedio, ya esa clase no se puede recuperar. Ya, por lo tanto,
las próximas 2 evaluaciones van a ser día martes. Y aprovecho de recordar que la evaluación recuperativa para quienes no pudieron rendir las anteriores y para quienes no pudiesen rendir alguna prueba siguiente, va a haber un plazo extraordinario que va a ser posterior al 4 de junio, que les voy a estar comentando por acá, la última clase, en caso de que hubiese algún cambio en el calendario, ¿cierto? Va a ser avisado en la última clase y también son 2 días que se dan para poder rendir evaluaciones atrasadas, para que lo tengan en consideración en caso de cualquier dificultad que pudiesen tener en cuanto a la realización de sus pruebas, van a contar con ese plazo para poder hacerlo. La ponderación va a ser la misma, pero posterior a ese plazo extraordinario no existe ninguna otra alternativa para poder modificar una calificación, a menos que no, ojalá no ocurra, ¿cierto? Hubiese alguna situación muy particular de alguna persona que quizás no pudo rendir las evaluaciones por temas, por ejemplo, de salud, ¿ya? Y tengan justificación para eso y que posteriormente en el periodo de rendición extraordinaria también estén complicados con la misma situación. Ya en esos casos solamente y con justificación se pudiese revisar algún tipo de alternativa, ya, pero la nota no pudiese superar una nota 4. Importante que lo consideren. Ya, pero eso es ya para evaluaciones al final, ¿cierto? Solo al final del módulo. Ya, esperemos que no ocurra. Em, em, Disculpe por otra. Ya, no se preocupe. Si igual hay varias personas em, que se integraron un poquito más tarde por temas laborales, ¿cierto? La idea es comenzar siempre a la hora y finalizar también a la hora para no perjudicar a nadie. Pero claro, este tipo de información es importante recalcarlas para que todos tengamos esos datos, ¿cierto? Para que veamos lo que se viene más adelante. Ya, como decía, la prueba para el día martes queda ahora. El calendario ya se los había compartido, lo voy a dejar fijado en el grupo para que lo puedan revisar en caso de cualquier cosa. Ya, esta partecita ya la habíamos visto, ¿cierto? Clasificación, ¿cierto? Grados de apoyo que se necesitan. Y nos habíamos quedado en la parte de las crisis por sobrecarga sensorial, shutdown y meltdown. Me van a disculpar un poquito, estoy tomando mucha agua porque estoy un poquito mal de la garganta. Sí. Eh, Alguien, no, no vi quién había hablado, pero diga. Ya no sé quién quería hablar, decir algo o fue un micrófono que estaba activado. Como siempre, si tienen alguna consulta durante la clase, pueden levantar la manito, escribir en el chat. En eso no hay problema. Estamos para resolver las consultas. Ya. Nos habíamos quedado bueno, posterior a esta parte habíamos explicado lo que son las crisis por sobrecarga sensorial, llamadas shutdown y meltdown respectivamente. En el caso de la shutdown, ya se refiere a un estado en que la persona se cierra emocionalmente y mentalmente, tal como dice acá. El shutdown, bueno, primero recordar que las crisis por sobrecarga sensorial, habíamos visto previamente que en las personas con trastorno espectro autista existe mucho, se da muy frecuentemente la dificultad en el procesamiento sensorial. ¿Qué es esto? Que puede ser que alguna sensación la sienta muy amplificada, ya sea ruido, sea algún tipo de aroma en particular, algún sonido, ya lo había comentado, ya algo táctil, quizás alguna textura, quizás, ya, pero eh, ambos, ¿cierto? Ambos conceptos se refieren a un tipo de crisis, a un mecanismo de defensa del cuerpo ante esta sobreestimulación, ¿cierto? Que puede estar en el ambiente. ¿Ya? Los shutdown como tal, como les decía, van a provocar que la persona quizás se aísle, que no quiera participar, que se tape los oídos, ¿ya? Pero puede ser mucho más silencioso, ¿ya? Podemos ver a personas que quizás, o niños pequeños que ante algún estímulo, ya simplemente se retiren, ¿ya? Los vamos a ver un poco más cabizbajos, vamos a ver que quizás bajan la cabeza o que se esconden, ya puede ser más difícil de reconocer.
Claramente, si ya conocemos un poco más a nuestros niños y también identificamos qué clase de estímulo pueden estar desencadenando una sobrecarga sensorial, ya podemos tomar acciones mucho más inmediatas. Distinto es el caso del meltdown, que va a ser una crisis que va a ser mucho más visible. Podemos ver niños que van a golpear cosas, podemos ver llanto, podemos ver algo como una suerte de pataleta, que se llama comúnmente. Ya va a ser mucho más explosivo, va a ser mucho más fácil de reconocer. Ambas son igualmente importantes, ya ambas son el resultado, ¿cierto?, de una crisis por sobrecarga sensorial, solo que la forma de expresarlo va a variar. Acá nos habíamos quedado ya. Hay algunas estrategias y herramientas recomendables para manejar, ¿cierto?, tanto los shutdown como los meltdown. Una de estas incluye identificar el detonante y eliminarlo, como ya lo habíamos presentado previamente, ¿cierto? Revisar, ¿cierto?, cualquier tipo de estímulo que pudiese haber gatillado esta reacción. Por ejemplo, si conocemos más a nuestros niños, podemos identificar fácilmente y prevenir, ¿cierto? Si sabemos que nuestro niño es muy sensible a alguna textura y nosotros realizamos una actividad con texturas, valga la redundancia, ¿ya? Y vemos que nuestro niño quizás se siente muy abrumado y nosotros simplemente lo hicimos trabajar con ese tipo de textura, ya claramente nosotros fallamos, porque si sabemos que algo no es agradable para nuestro niño y sabemos que lo puede llevar a algún tipo de desregulación, ya debemos cambiar el material. Y en el caso de que preparemos algún otro tipo de actividad y que no sepamos que nuestro niño quizás pudiese sentirse muy abrumado por esa sensación, como en el caso de algún tipo de color, por ejemplo, como les comentaba, ya, lo ideal es tener otro tipo de actividad preparada, otro tipo de materiales también a la mano. Ya tampoco podemos obligar inmediatamente a nuestro niño a trabajar con cierto material que vayamos a presentarle. Una vez que conozcamos lo que puede desencadenar, ¿cierto?, el detonante, ¿cierto?, de esta crisis, como se llama acá, o de regulación, como puede ser alguna sobrecarga sensorial por encontrarse en el patio del colegio, ¿cierto? Se puede dar algún tipo de desregulación porque quizá los niños, ¿cierto?, en los recreos hacen mucho ruido. Para nosotros, quizás como adultos, de repente puede ser un poquito incómodo escuchar a nuestro colega porque hay mucho ruido de niños. Ya, imagínense si sensorialmente sentimos eso amplificado. O si somos sensorialmente eh, muy sensibles al tacto. Si nos pasan a empujar, si nos llega un pelotazo, por ejemplo, ya puede se desencadenar en algún tipo de regulación. En este tipo de casos es importante, como es acá, ¿cierto?, eliminar, ¿cierto?, cualquier clase de estímulo. Por ejemplo, si nuestro niño, ¿cierto?, vemos que le afectó alguna luz que se encendió, que algo que no había visto hasta ese entonces, quizás se cambió la iluminación del aula. O quizás llevaron algún objeto llamativo para nuestros niños. Y puede ser que en ese momento nuestro pequeño eh, haya preferido taparse los ojos, se empezó a alejar o lo notamos como muy cabizbajo. A veces es una clara señal de que quizás sensorialmente se está sintiendo muy abrumado. En ese caso, la recomendación es o apagar la luz o quizás llevar a nuestro niño a un lugar donde se sienta más tranquilo. ¿Ya? Pero como decía, es súper importante, no tenemos que hacer que nuestro niño deje de participar, pero tampoco podemos obligarlo a permanecer en una actividad, ¿cierto?, que va a ser muy demandante sensorialmente para ellos. Ya puede ser muy desgastante también y puede llevarlo quizás a algún tipo de regulación. Lo importante, ¿cierto?, identificar, ¿cierto?, cuál fue el detonante. Por ejemplo, si nuestro niño, como decíamos, estaba en el patio y hay mucho ruido, quizás ofrecerle algún tipo de actividad, quizás en un lugar un poco más tranquilo, quizás en un pasillo, o si nuestro niño prefiere realizar otro tipo de actividades dentro del colegio, claramente, pero quizás no en el patio como tal.
Quizá nuestro niño prefiere quedarse en el aula, en este tipo de espacios, ¿cierto? Que existen, donde hay como alfombritas, quizá en ese espacio se siente más cómodo. Ya también tenemos que ser un poquito más flexible en ese sentido. Claramente, esto tiene que estar en conocimiento de los padres, ¿cierto? Si quizás nuestros padres saben que a nuestro niño le molesta mucho estar afuera, si es algo auditivo, con estos audífonos de cancelación de ruido, puede estar súper bien, pero también puede ser que si es algo muy, muy táctil o quizás por algún aroma en particular, ya quizás se sienta más seguro estando en un espacio, ¿cierto?, adentro. Ya, pero siempre tienen que saber, ¿cierto?, que no es que nosotros no queramos que los niños participen. Ya, si hay una dificultad y nuestro niño también quiere participar, quizás realizar alguna actividad con otros niños que también se sientan más cómodos en el espacio de recreo, en un espacio como más tranquilo. Ya podemos encontrar también un común, ¿cierto?, de pares que estén como en la misma situación. Quizá ellos se sientan abrumados estando afuera con tantos niños, quizás prefieran un espacio más tranquilo y en ese tipo de situaciones se puede llegar a algún tipo de acuerdo. A que quizás nosotros nos quedemos en el espacio de recreo, acompañarlos o realizar alguna actividad recreativa para ellos en ese tiempito que igual es súper corto. Ya, pero para ellos va a ser mucho más gratificante y evitamos cualquier tipo de desregulación. Primero, ¿cierto? Mantenemos la calma, ya, para ayudar, ¿cierto?, a nuestro niño o adolescente a sentirse contenido. Cuando ocurre este tipo de situaciones, ¿cierto? Si ya nuestro niño está como muy abrumado, puede ser que tenga esta reacción como de pataleta, la veamos desde fuera, puede ser que esté llorando, gritando, lo veamos muy desregulado. Ya, en los establecimientos, como les mencionaba en la primera clase, debe existir algún protocolo de acción. Ya, para casos específicos, qué se hace cuando nuestro niño se sienta de tal forma, ya, pero puede ser que nuestro niño, ¿cierto? Ya sepamos qué es lo que le causó esta estimulación, ¿cierto? Primeramente eliminamos el estímulo, ya. En los establecimientos educacionales existen estos espacios que son como estos rincones, ¿cierto? O derechamente en la misma aula se extiende un poco y tienen este espacio como con alfombras de tatami, para que los niños puedan sentarse un rato, puedan descansar, ¿cierto? Puedan calmarse. Puede ser que nuestros niños de manera inmediata busquen este espacio cuando ya lo conozcan. Ya puede ser que ellos mismos nos lleven y lo acompañemos ahí. Es importante que busquemos, fomentemos que la persona se encuentre segura. Ya nosotros siempre vamos a mantener la calma, lo que nosotros hacemos es acompañar. Ya, nuestro tono de voz siempre debe ser lo más neutro posible y mantener, ¿cierto?, nuestra postura corporal relajada. Relajada no quiere decir que vamos a estar así como muy demasiado relajados, ya, sino que un tono postural que no muestre agresividad, por ejemplo, que no estemos demasiado erguidos, de una posición que igual va a ser neutra. Nuestro tono de voz también debe de serlo, porque también puede ser que nuestro mismo tono de voz, como lo había mencionado previamente, también nuestro tono de voz puede ser un gatillante para esa desregulación. Por lo tanto, cuando identifiquemos que nuestro niño se está comenzando a sentir muy abrumado por los estímulos, eliminamos el estímulo, bajamos la luz, el aroma, todo, todo tipo de gatillante que pueda existir en ese momento. Si ya conocemos a nuestro niño, vamos a saber claramente cuáles son. Y vamos a saber en qué momento nuestro niño está comenzando, ¿cierto?, a desregularse un poquito. Ya, si está este espacio físico, ya que sea específico para la contención, como les decía, puede ser que nuestro niño solo acuda a él. También puede ser que los padres nos entreguen algunas herramientas para nuestro niño. Puede ser que nuestro niño se regule utilizando plasticinas, utilizando algún tipo de objeto. Ya en ese caso nosotros podemos simplemente entregárselo. Ya y nuestro niño va a regularse solito, nosotros lo acompañamos, pero en ningún momento somos tan cercanos como para invadir su espacio personal. Ya ahí sería distinta la situación.
Si nosotros vamos a acompañar, vamos a ser lo menos invasivos posibles, porque si nos imaginamos, tuvimos una sobrecarga, hubo mucho estímulo, ya hubo mucho ruido quizás, y vamos, nosotros vemos a nuestro niño que está, que por ejemplo está comenzando a llorar, ya lo vemos muy tenso, y nosotros vamos y le decimos, ¿qué necesitas? Ya, ¿qué necesitas? ¿Estás bien? ¿Te paso agua? ¿Te paso esto? ¿Te paso esto otro? Acá tengo tu, el cojín que te dejaron tus papás. Claramente vamos a empeorar la situación. Por eso se busca que si nuestro niño conoce este espacio, solo vaya y llegue hasta él. Ya previamente, ¿cierto? Se realiza todo un trabajo en aula para darles a conocer este espacio. Se realizan actividades también que son mucho más de relajación en este tipo de espacio. Entonces ya después los niños van aprendiendo y solitos pueden acudir a eso. Ya es importante que se haga también y generalmente cuando en los establecimientos existe ese espacio, se practica bastante para poder darle, ¿cierto?, las características de Rincón de la Calma. Entonces, ¿cierto? Nosotros tenemos este espacio de contención, vamos a acompañar, ¿cierto? En este espacio puede haber diversos elementos, lo importante es que no sea un espacio sobrecargado también de estímulos, debe ser lo más ordenado posible. Por ejemplo, el que vemos aquí abajito es súper sencillo. Ya tenemos este monstruo verde que aparece para el reconocimiento de emociones, bastante útil. Un par de cojines y la alfombrita, ¿cierto? Para que nuestros niños puedan quedarse. Ya, sí, como existe este, existen otros que tienen algunos libros de texto, pero por lo general no son espacios desordenados. Es importante que también se conserven de esa forma. Si vemos que hicimos una actividad y nuestros niños dejaron todo tirado, es importante establecer también que ellos mismos, así como sacaron esos juguetes, puedan volver a guardarlos en su lugar respectivo. También les va a servir para trabajar la colaboración, trabajo en equipo y otras habilidades. Ya es importante que se mantenga siempre todo en calma, como tal. También es importante en este tipo de espacios ya apoyarlos en cuanto a anticipar a las actividades que se van a realizar. Si vemos quizás que nuestro niño está muy abrumado, ya eliminamos estímulo y todo, ya vemos que nuestro niño quizás ya se siente más tranquilo, quizás está en este espacio, ya podemos interactuar un poquito más con ellos. Ya, la idea es tampoco ir y empezar a contarle cualquier cosa. Si sabemos algo de su interés, lo podemos compartir en ese momento. Pero es importante también recalcar que el día a día va continuando, ¿cierto? Le podemos comentar que más tarde viene el almuerzo, ya que después tenemos tal clase, pero va a depender de cómo se vaya dando esa comunicación posteriormente. Si nuestro niño está muy desregulado, claramente ya aplican otros protocolos, ya se llaman a los padres, pero en casos en que sí se pueden controlar las situaciones, son bastante útiles estos espacios. También ante este tipo de crisis, ¿cierto? Es importante dar tiempo y privacidad y espacio. Acompañamos, como les decía, en silencio. Ya, siempre es necesario reconocer todas las características y necesidades que tengan nuestros estudiantes y tenemos que actuar de una manera lo más respetuosa posible y ser lo más empático. Ya, démosle ese tiempo que necesitan nuestros niños. Ya podemos irlos acompañando claramente para evitar cualquier otro tipo de situación. Puede ser que tengamos niños que son un poco más agresivos o que de pronto puedan autolesionarse a sí mismos. Ya en ese tipo de casos es importante que nosotros estemos siempre fijándonos en las actitudes que va teniendo nuestro niño. Si vemos que nuestro niño está completamente eh, desregulado y vemos que es agresivo, o por ejemplo arrojando objetos y de pronto es agresivo consigo mismo, ¿cierto? Se comienza a golpearse a sí mismo o se muerde, ya ahí tenemos que ser sumamente cuidadosos y en ese momento tenemos que estar ahí. Por eso es importante no simplemente dejarlo solo, hay que darle su tiempo, darle privacidad, pero acompañamos siempre. Estamos ahí dándole claramente estando a una distancia considerable, ¿cierto? Para no invadir su espacio personal, unos 2 metros que estemos ahí, ¿cierto? Ya es suficiente. Estamos pendientes, pero no somos invasivos.
Eso es lo importante. No estamos todo el tiempo ahí, no estamos preguntándole a cada rato, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ya lo dejamos. Como decía, si existen objetos que favorezcan el sentirse calmados, regulados, bienvenidos sean. Ya los podemos poner a su alcance, pero no lleguemos y le dejemos eso ahí, que lo toque, y ya no. Los niños van a saber cuándo acudir a él. También, ¿cierto? Evitar el entregar otros estímulos que pudiesen ser mucho más estimulantes. Ya, si sabemos que tiene algún objeto de interés que le ayuda en este tipo de situaciones, ya le proporcionamos ese tipo de juguete o actividad. Ya no lo llenamos de opciones, ya, porque puede ser mucho más abrumador. Si vemos un niño que está muy desregulado, ya que está muy inquieto, que está muy nervioso, desde fuera lo podemos ver así. Si nosotros le ofrecemos un montón de opciones, ya vamos a favorecer ese desorden quizás. Ya nuestro niño no va a estarnos escuchando, no va a estar escuchando y no va a ver nuestras buenas intenciones en ese momento, ya porque va a primar la sensación tan fuerte que tiene en ese momento preciso. Ya puede que nosotros seamos muy simpáticos, pero y en otros momentos nuestro niño ha reaccionado súper bien con nosotros, pero puede ser que en ese momento donde se siente tan sobrepasado sensorialmente, ¿cierto? Con todas estas sensaciones que van y vienen, y más vienen que se van, ¿ya? Si ofrecemos muchas actividades, ya vamos a aumentar el estrés, vamos a aumentar, ¿cierto? Esta ansiedad que tiene en ese momento este niño. Y lo importante es ayudarlo a sentirse seguro y también calmado. También existen, como decía, existen diferentes objetos, como las mantas con peso que proporcionan un tacto profundo. Este tipo de elementos pueden ser bastante eficientes en cuanto al poder eh, favorecerse toda la regulación de nuestros niños. Estos elementos tienen que ser claramente indicados por algún profesional, ¿cierto?, con el que esté trabajando nuestro niño. Y lo que hace, ¿cierto?, produce que un efecto relajante y calmante, porque tiene este peso que a la vez va abrazando el cuerpo, ¿ya? Satisface mucho el contacto físico, ¿ya? Ayuda también a dormir en algún momento. En algún punto puede hacer que nuestros niños se duerman con esta sensación como de abrazo. En algunos niños, como les decía, puede ser beneficioso. Si tenemos otro niño que es muy sensible a este tipo de actividades, claramente no los podemos usar. Entonces, si es con indicación, ya, bienvenido a este tipo de elementos. Ya, el peso de este tipo de elementos puede variar entre 2 hasta 10 kilos, así que igual es pesado. Ya, otra cosa importante es nunca tocar la cara. Creo que les había comentado que, bueno, nuestro rostro, nuestras manos, bueno, las palmas, las yemas de los dedos y nuestro rostro son especialmente sensibles táctilmente, sobre todo la zona de la boca. Ya, si nosotros vemos que nuestro niño está llorando, ¿cierto? Eh, ya está llorando, desconsolado, y vamos y tocamos la cara para secar las lágrimas, aunque sea con algún tipo de pañuelo, que sea muy suave quizás, ya, o pudiese aumentar esta crisis y pudiese empeorar mucho más la situación. Ya puede tocar la cara o pasar a rozar la boca, puede sobrecargar aún más los sentidos de la persona, a lo que claramente podría provocar mucha más molestia y mucha más ansiedad. Además, ¿cierto? Si ofrecemos agua o algún otro tipo de elemento, en el momento solamente va a abrumar a nuestro niño. Ya puede que no sea tan bien recibido, porque recordemos que tenemos a nuestro niño con toda este vaivén de sensaciones, y que nosotros además, ¿cierto?, vayamos y tocamos zonas muy sensibles de su cuerpo, de su rostro, ya van a hacer que nuestro niño explote, ¿cierto? Explote mucho más. Y si le ofrecemos agua, puede ser que nuestro niño nos tire el vaso, porque puede ser que ni siquiera nos ignore totalmente. Podemos tener agüita al lado, sí, eso está súper bien.
Pero en el momento en que nuestro niño está pasando por todo este proceso, ya no es tan, no va a ser que, algo que vaya a favorecer, va a ser como todo lo contrario. Y bueno, estábamos en esta fase en que estábamos acompañando, ¿cierto? En silencio, eliminamos el estímulo, ya eliminamos el estímulo, tenemos un plan B por ahí, tenemos otra actividad preparada que es menos estimulante, quizás. Ya nuestro niño tenía claros síntomas y signos de que estaba entrando, ¿cierto?, en este proceso de desregulación. Ya, entonces le ofrecimos un lugar seguro, ya, y tranquilo también, que era este espacio, ¿cierto?, de la calma. Lo acompañamos, lo acompañamos, ¿cierto?, en silencio. Le ofrecemos algún objeto que sea de su agrado, no llenamos de estímulo, algún objeto de su agrado, ¿cierto? Por ejemplo, esta mantita con peso, o puede ser cualquier otro objeto que sepamos que es bastante agradable como ellos, plasticina les había dicho. Ya, entonces vemos que todavía nuestro niño está como estamos ahí nosotros acompañando, nuestro tono de voz va a ser neutro, nuestra postura va a ser relajada, pero no tanto, ya es importante eso. Ya vamos a permanecer erguidos, una postura correcta, pero no retándolo, ¿ya? Súper importante eso, no tener una postura tensa también, porque si nosotros estamos tensos, nuestro niño también va a estar muy tenso. Entonces, ¿cierto? Estamos ahí cerca en caso de cualquier cosa. No ofrecemos agua, la dejamos ahí, ¿cierto? La reservamos para más adelante. No vamos y secamos su cara. Si nuestro niño tiene muchas secreciones, ¿cierto? Podemos dejar cierto material cerca, pero no vamos nosotros y lo limpiamos. Eso es lo importante acá. No es que no le ofrezcamos algún pañuelo en algún momento. Más adelante tenemos esos elementos ahí, ¿cierto? A la mano, pero lo importante es no dejar, ¿cierto?, de acompañar, porque nuestro niño, ¿cierto?, pudiese tener algún otro tipo de comportamiento que pudiese llevarlo a agredir a alguien o a agredirse a sí mismo. Entonces tenemos que estar atentos ante eso. Durante este tiempo de crisis, o dicho por el meltdown y el shutdown, o de regulación, ¿cierto? Estamos atentos a su lenguaje corporal. Ya estamos súper atentos a este lenguaje corporal. Podemos ver que quizá nuestro niño en algún momento ya se ve más calmado. Ya quizás podemos ofrecerle un pañuelo. Ya si lo ofrecemos, no, nosotros vamos y lo limpiamos. Y quizás es el momento para poder entablar algún tipo de conversación. Ya no antes, porque antes vamos a provocar simplemente que nuestro niño se llene mucho más de estímulos. Como les decía, tenemos que estar atentos ante cualquier señal de angustia, incomodidad, ¿ya? Y para poder, ¿cierto?, responder de la manera lo más efectiva y respetuosa ante esa situación, respetando siempre el espacio personal. Y lo importante es que, bueno, en los establecimientos educacionales ahora debe existir un protocolo para cada una de estas acciones, ¿ya? Pero las estrategias vienen siendo grandes rasgos lo mismo, solo que lo van a ver en un protocolo que es mucho mejor que como se hacía antiguamente, ya que ahora también los padres son partícipes y otros profesionales, ¿cierto? Vamos siendo partícipes de todo lo que se va haciendo con cada niño en particular. Por lo tanto, cada persona que se desempeñe en un curso donde exista algún niño, niña, adolescente con diagnóstico de TEA, debiese tener, ¿cierto?, desde este año esa información lo más actualizada posible. ¿Qué significa esto? Que podamos identificar, sin conocer mucho a nuestro niño, qué es lo que le provoca algún tipo de desregulación, cómo reacciona ante cierto estímulo, cómo reconocer para prevenir, ¿cierto?, quizás que nuestros materiales vayan a provocar algún tipo de crisis o de regulación. Además, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que lo calma? Ya puede ser que reconozcamos cierta señal y sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Esa es la idea. ¿Ya? Y la última instancia, bueno, si es que existe algún caso de que nuestro niño está agrediendo a otro o directamente se está agrediendo a sí mismo, ahí hay otro tipo de protocolos.
Me preguntan si los niveles de TEA que son admisibles en los colegios del 1, 2 y 3. Ya, lo que sucede es que igual lo van a ver más adelante en inclusión educativa. Ya los establecimientos educacionales no deben, ¿cierto?, eh, quitar matrículas. ¿Qué significa esto? Independiente si nuestro niño tiene algún grado muy severo de dificultad para poder participar, también puede ser incluido en un establecimiento educacional regular. Existen cupos para los programas PIE, ¿ya? Pero en el caso de que nuestro niño que tenga alguna necesidad educativa especial, por ejemplo, en el caso de alguien que tuviese una complicación un poquito más grave, ya en el caso de ellos no se les puede negar la matrícula, deben ser igualmente incluidos. Ya, pero va a quedar, ¿cierto?, a criterio de los padres el tipo de establecimiento que pueda ser más correcto para nuestros niños. Por ejemplo, si tenemos algún niño con TEA que tenga una dificultad constante, ya se pueden implementar que exista algún tipo de tutor o reducir la jornada para estos niños. Por ejemplo, que vaya media jornada en la mañana, ya que tenga su tutor 24/7, ¿cierto? No 24/7, sino que en ese horario que está en el establecimiento. No existe una regulación en cuanto a los profesionales que van a acompañar hasta el momento. Lo del tutor sombra es un tema que se intentó regular, me parece, si no me equivoco, el año pasado. Se lanzó en el diario oficial un reglamento para poder regularlo, pero inmediatamente fue bajado. Y aún no existe un protocolo, y de hecho la ley TEA tampoco menciona precisamente cuál es la regulación para el trabajo del tutor sombra. Desde la legislación nos dicen que puede existir una persona que vaya a acompañar a nuestro niño, ya, pero no establece en sí que sea una persona, que la persona de tal profesión o de tal cargo o que pertenezca a la dotación, ¿cierto? No dice que el establecimiento en sí vaya a cancelar los honorarios de esa persona extra. Ya, en algunos establecimientos sucede que designan a alguna persona para acompañar a estos niños, pero hay otros en que no la designan. En esos casos, ya los padres muchas veces ya llegan a algún tipo de acuerdo en el establecimiento, ellos son conscientes de que sus hijos quizás requieren mucho apoyo y por mantenerlo, ¿cierto?, de una forma más segura, como son un poco más, tienen un poco más de dependencia quizás en alguna actividad, prefieren enviarlo en este horario que es más corto, y sí está regulado y ellos mismos buscan a una persona que los vaya a acompañar. Pueden ser incluso los mismos padres que lo acompañen durante esa jornada. ¿Ya? Pero en sí el establecimiento educacional no puede no puede privarlos de la matrícula. ¿Ya? De hecho, es bastante cuestionado tipo de actividades porque por un lado, ¿cierto?, están los establecimientos que se pueden ver muy sobrecargados por este tipo de matrículas, ¿cierto?, que quizá exceden un poco la capacidad de los programas especializados para apoyar a nuestros niños, pero por otro lado también están los derechos de las familias, ¿cierto?, de que nuestros niños permanezcan en algún establecimiento educacional, que reciban, ¿cierto?, las herramientas para poder integrarse a la sociedad como típicamente se conoce, ¿cierto?, conocer todas estas reglas sociales y el interactuar con los demás niños de su edad. Ya, pero, bueno, se me va un poquito la idea. Bueno, lo importante en este tipo de situaciones es que sí, los establecimientos educacionales pueden recibir a los distintos grados de TEA, pero ya el que los padres, ¿cierto?, decidan que quizás nuestro niño no es tan apto para un sistema de educación regular, va a quedar a criterio de ellos finalmente. ¿Ya? Y si necesitan, ¿cierto?, quizás apoyo más especializado y no hay cupos en el PIE, quizás los mismos padres toman la decisión de enviarlo a otro tipo de establecimiento o de esperar, ¿cierto?, a que exista un cupo para que lo puedan, para que pueda, ¿cierto?, permanecer en este equipo PIE. Ya hay otros, em, pero claro, el establecimiento no les puede cerrar la puerta. Ya, igual hay harta información sobre eso, pero no me quiero ir tanto por ese lado. Valeria.
Profe, una consulta. ¿Un niño con TEA lo pueden dejar repitiendo en un curso? Ujú. Idealmente se busca, bueno, igual esto lo van a ver un poquito más adelante, pero voy a hacer un pequeño spam. Ya, debiese, bueno, si cumple con los objetivos, lo que es el programa PIE, estamos hablando de educación en educación regular, ¿cierto? Los colegios tradicionales, existen algunas adecuaciones curriculares para niños que tengan alguna necesidad educativa especial. Ya no es para el caso de todos los niños TEA. Recordemos que hay algunos niños TEA que no tienen mayores dificultades en cuanto a los contenidos, ya quizás requieren alguna adecuación para hacerlos más visuales, que sea más fácil de comprender para ellos. Y hay algunos niños que también tienen algunos grados de discapacidad. Ya, si existiese algún factor que concomitante, ¿cierto?, dificultara el proceso de enseñanza, ya el mismo equipo debe adaptar las evaluaciones que se realizan, ya debe adaptar que los aprendizajes lleguen a nuestro niño de acuerdo a sus necesidades. Ya, si eh, nuestro niño aún así no logra los objetivos, ¿cierto? Ya el equipo PIE es cuestionado, ¿cierto? Podemos ver que quizás nuestro equipo no está entregando la herramienta suficiente para nuestro niño. Ellos tienen que ir adaptando los materiales, ir adaptando el tipo de pruebas, quizás hacer pruebas que sean más visuales para ellos. Quizás con ese tipo de adaptaciones es suficiente y logren todo el objetivo de aprendizaje. Ya, pero en el caso de que no, ¿cierto? También puede darse que nuestro niño quizás no logre y pueda quedar repitiendo. Son muy poquitos los casos, ya porque siempre se busca que el equipo encargado, ¿cierto?, pueda realizar este tipo de adaptaciones. Pero, como les decía, si nuestro niño no tiene alguna dificultad en cuanto a lo que es el procesamiento, ¿cierto?, a poder responder a estas temáticas que se exigen para poder pasar de curso, no tendría dificultad. Dificultad sería que hubiese otro factor asociado, por ejemplo, o que quizás tuviese alguna dificultad cognitiva como tal asociada, o que nuestro equipo PIE no esté realizando las adecuaciones necesarias en el caso de que nuestro niño lo necesite. Por ejemplo, si nuestro niño es mejor, le va mucho mejor si le hacen las preguntas de manera oral y nuestro niño no responde de manera oral, de manera correcta, está comprendiendo todos los contenidos, solo que no lo va a responder en una prueba escrita. No sé si me explico mejor. Ya no debiese ocurrir que repitiese, pero hay casos excepcionales, como también en niños neurotípicos, ¿cierto? Donde a pesar de todos los apoyos brindados, ya puede que tampoco pudiese pasar de curso. Pero como decía, si tiene todos los apoyos, Y por el tema, Mari, por ejemplo, de las... ¿cómo? Perdón. En el colegio hay una niña que en el colegio Ay, sí. hay una niña que ella no habla, no le gusta expresar sus sentimientos. Entonces encontramos la forma de que escribiera y en sí más que nada dibuja lo que le pasa, hace las caritas con las expresiones y así ella nos va contando más o menos el por qué está con su desregulación. Súper. Ese tipo de adaptaciones es lo que les comentaba. Ya, si nuestro equipo, ¿cierto? Ustedes también cuando estén en el momento, o si ya lo están, ¿cierto? Se pueden dar cuenta que hay otro tipo de herramientas, ¿cierto? Que facilitan la expresión, la comunicación, y también ocurre con el tema de los contenidos. Ya, como les decía, para nosotros no todos somos iguales en la forma en que aprendemos y en que logramos expresar. Si no hacen una prueba escrita, puede ser que a algunos les vaya súper bien, y puede ser que a otros les vaya muy mal, pero si se lo preguntan de otra forma, ya, por ejemplo, con imágenes, te voy a decir todos los contenidos, pero si me lo preguntaste escrito, puede que no lo diga de una forma tan correcta. Y a eso me refería con la adecuación también del currículum, como en el caso de la expresión de emociones, ¿cierto? Que nos comentaba Mari, ya ellos encontraron una estrategia, ya adaptaron, ¿cierto?, la forma de comunicación para este pequeño, esta pequeña, perdón, y ella puede comunicarse de esa forma. Ya lo mismo sucede con la entrega de contenidos.
El equipo especializado, ¿cierto? Puede modificar la entrega de ese contenido para que nuestros niños también nos puedan demostrar que sí están aprendiendo y si lo están aprendiendo, quizá esta forma de aprendizaje es mucho más provechosa para ellos. Y en ese caso, evitar, ¿cierto?, que ellos puedan repetir. De todas formas, lo del PIE lo vamos a ver más adelante. En la educación inclusiva viene toda esa partecita, ya que creo que igual lo van a tomar conmigo. Así que ahí si es así, me lo comentan nuevamente para verlo más en profundidad. Ya, vamos a finalizar aquí un poquito, volviendo un poquito al tema. Ya, los desafíos socioemocionales comunes relacionados con las personas autistas. Ya, en cuanto a entender y expresar las emociones, ya como nos había comentado Mari, los niños autistas a menudo tienen dificultades para interpretar y responder apropiadamente las emociones de los demás, ¿cierto? Y es importante que los demás entiendan que un niño autista o un joven o un adulto no está siendo grosero o indiferente de una manera intencional, simplemente tiene un estilo comunicativo diferente que hace que gestione de distintas formas las diversas situaciones. Anteriormente les había comentado que existen estas dificultades, ¿cierto?, para entender y responder a las emociones de otras personas, pero no significa em, que no pueden darse cuenta tal vez que la persona está enojada, solo que no sabe cómo reaccionar, ¿cierto?, adecuadamente frente a esto. Por eso también existe formas, ¿cierto?, de enseñar, ¿cierto?, qué significa la expresión, ¿cierto?, del enojado, con tarjetas, ¿cierto?, de emociones, lo podemos trabajar. Se igual viene en otro contenido. Y, ok, Cecilia, que que te vaya muy bien. Ya, es un mensajito que me llegamos. Ya, el estilo de comunicación va a ser diferente. Ya, va a ser de una forma que no estamos quizás tan acostumbrados, quizás nos puede costar un poco comprender, ¿cierto? El cómo está manejando estas emociones. No podemos brindar muchos apoyos. Ya existen, ¿cierto? Alternativas, ya, pero no es que nuestro niño realmente no sienta, ¿cierto? Sino que la forma en que lo va a comunicar va a ser distinta. También, ¿cierto? También otro desafío es en cuanto a poner atención a las expresiones faciales. Recordemos que en niños autistas pueden escanear la cara de una persona de manera diferente a la de sus compañeros con desarrollo neurotípico. Normalmente, una persona neurotípica, ¿cierto? Lo que comúnmente conocemos, se va a enfocar primero en los ojos de la persona. Es lo típico que uno hace cuando inicia una conversación, aunque sea muy brevemente, unos segundos, ¿cierto? Nos quedamos mirando profundamente. No es que sea una persona muy cercana y que la información que tengamos que darle también sea muy importante, muy relevante, o quizás puede ser muy significativa para la otra persona. Por lo general, ¿cierto? Cuando comenzamos a entablar una conversación, miramos a la cara a la persona y miramos sus ojos, ¿ya? Luego realizamos un pequeño escáner, ¿cierto?, al resto de la cara, vemos esas expresiones, ¿cierto? Pero en el caso de los niños autistas, pueden enfocarse únicamente en la boca de otra persona o en algún otro rasgo característico que no sea precisamente los ojos. Ya puede ser, ¿cierto?, que nos mire de una forma que sea mucho más desviada, que nos desvíe la mirada, ya que esta sensación de mirar a los ojos detenidamente puede ser sensorialmente demasiado intensa, como les había comentado. Ya puede ser una información, nos puede entregar mucha información el mirar a los ojos a otra persona. Entonces, si tenemos esta dificultad en el procesamiento sensorial, va a ser tremendamente incómodo. Vamos a recibir demasiada información de ese contacto visual con la otra persona. Por lo tanto, nuestros niños, ¿cierto?, se van acostumbrando a realizar otro tipo
otro tipo de escáner, ¿cierto? De nuestro rostro como tal. O sea, pueden mirar no solo la boca, en algunos casos pueden mirar no solamente la ropa. ¿Ya? Entonces, lo que igual va a dificultar, ¿cierto? El reconocimiento de las mismas expresiones que nosotros mostramos y también el reconocimiento de algunas emociones que a veces mostramos con nuestro propio rostro. Puede ser que nuestro niño o nuestro adolescente, ¿cierto? Nos esté comentando, bueno, comparta con nosotros, nosotros podemos estar muy tristes, nuestra cara se puede notar, ya nuestro tono de voz también puede notarse, pero tratamos de disimular, ya tratamos de disimular y tratamos de que nos sintamos con un tono de voz, ¿cierto?, acorde a la situación. Puede ser que estemos conversando con nuestro niño o adolescente, puede ser que el adolescente nos empiece a contar algo de su interés, ¿cierto? Que en ningún momento se pueda dar cuenta que nosotros nos sentimos tristes. En cambio, una persona que es neurotípica, lo primero que va a hacer va a mirarnos a nuestros ojos, ¿ya? Y también va a analizar nuestro rostro y se puede dar cuenta mucho más fácil, nos va a costar un poquito más, ¿cierto?, el fingir que estamos felices. Ya, eso se refiere un poquito más. También en cuanto a la participación en la atención conjunta. La atención conjunta ya es cuando dos personas están enfocadas activamente en una misma cosa o en una misma actividad. Ya mientras se enfocan la una en la otra, puede ser un reto para los niños autistas, ya que preferentemente tienen un hiperfoco en su atención o monotropismo al realizar una tarea. El monotropismo se refiere a la tendencia de las personas con TEA a centrarse intensamente en un número limitado de intereses o actividades. Y el hiperfoco, recordemos que es cuando una persona se sumerge mucho en una actividad, ¿ya? Y puede ser que desatienda otro tipo de intereses, o si nosotros lo estamos invitando a participar de la actividad más llamativa del mundo, puede ser que nuestro niño simplemente prefiera continuar con lo que ya está haciendo y puede ser que no nos preste mucha atención. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Esta atención conjunta se refiere a actividades que se realizan en conjunto con un objetivo en común. Por ejemplo, realizar alguna actividad que implique el trabajo colaborativo, que implique el quizás desarrollar algún juego juntos. Ya, recordemos que para nuestros niños va a ser preferentemente el realizar algún tipo de actividad de acuerdo a su propio interés y por lo tanto van a preferir, ¿cierto?, el mantenerse en estas actividades, bueno, que igual de todas formas los van llevando un poco más a aislarse. Ya, porque si ellos tienen alguna rutina muy establecida de juego, con patrones muy repetitivos, un tipo de juego muy marcado, ya de una manera u otra los van a llevar, ¿cierto?, a no participar tanto de actividades que pudiesen darse en dúos o en grupos. ¿Ya? Y bueno, el señalar puede ser uno de los primeros signos de que los niños pequeños inician la atención conjunta. ¿Por qué? Porque nuestro niño, ¿cierto?, nos está invitando a participar de lo que él o ella quiere en ese momento. Quizás nuestro niño, nosotros vemos niños pequeños que nos indican algún objeto para que nosotros se lo entreguemos. Por ejemplo, algo que no alcanza nuestro niño cuando son muy pequeñitos, indican con el dedo, ¿cierto?, que necesitan tal objeto. Entonces se lo damos y recibimos a cambio una sonrisa, ya, o si es una travesura, ya, pero recibimos algo, damos algo, nos invitan, ¿cierto?, a participar en algo, ¿ya? Em, por lo tanto, esta falta de el indicar, del señalar, ¿cierto?, a la edad de 1 año aproximadamente, puede ser una señal de alerta, porque es la edad promedio, ¿cierto?, de lo que neurotípicamente se conoce bibliográficamente también, es la edad en que nuestros niños pudiesen estar realizando este tipo de acciones. Así que puede ser un signo de alerta. En otras habilidades sociales, ya yo creo que vamos a llegar hasta esta. Ya, otras áreas en las que los niños autistas tienden a tener desafíos son entendiendo la perspectiva o la intención de otros, debido al lenguaje implícito. Recordemos que ellos suelen tener dificultades, ¿cierto?, para interpretar este lenguaje que dice una cosa, pero en realidad estamos hablando de otra. Para ellos es mucho mejor el lenguaje que es más literal.
Relacionarse cómodamente con nuevas personas también puede ser todo un desafío. Recordemos que si existen dificultades para interactuar con los más cercanos, ¿cierto? Algunas de estas cualidades van siendo aprendidas. Entonces, encontrarse en un entorno nuevo, además de la ansiedad que pueda producir, ya puede traer también nuevas dificultades. Participar en las actividades de toma de turno también es importante y se trabaja mucho la toma de turnos ya para evitar un poco este juego que es mucho más solitario y favorecer las habilidades sociales. Diferenciando también propios sentimientos con los otros, diferenciando sus propios sentimientos con los de otros, y en el uso de referencias sociales, mirando a los padres o cuidadores para ver cómo responden cuando se enfrentan a nuevos eventos desconocidos o inesperados. Ya también puede haber dificultades, ¿cierto?, en el imitar. Nosotros somos muy buenos imitando, porque en algún momento aprendimos, ¿cierto?, algunas cosas que no sabemos cuándo las aprendimos, pero las aprendimos de nuestros padres, cuidadores o amigos cercanos, ¿cierto? Aprendimos muchas cosas solamente imitando. Pero en el caso de los niños y jóvenes TEA puede haber mucha dificultad en este imitar. Ya puede verse muy limitado, por lo tanto, también es una herramienta que vamos teniendo para el futuro, para entender también al resto de los que nos rodean. Y también en las habilidades emocionales que se ve muy desfavorecidas, ¿cierto? En el caso de que nuestros niños tengan dificultades para reconocer, ¿cierto?, ciertas emociones de ellos mismos y de los demás, por el no reconocer, ¿cierto?, el lenguaje verbal o no verbal, y hay muchas otras causas. Ya, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Voy a pasar la asistencia, no se vayan, por favor. Ya, vamos a llegar hasta aquí y el resto, que son como 3 diapositivas o 2, las vamos a dejar para la siguiente clase, que es el día martes. Día martes comenzamos puntuales, igual que hoy, que anduvimos súper bien con el horario. Ya, así que voy a pasar la asistencia de inmediato. ¿Preguntas me pueden hacer en este momento? Ya. Emerson Aceitón. Presente. Ya, les voy a pedir igual que si en este momento no tengo acceso al chat, si alguien me dice presente por el chat, me comenten por favor para no dejarlos ausentes. Ya estamos listos, Emerson. Nicole Aravena. Nicole Aravena. Karen Barraza. Karen Barraza. Jovita Barrientos. Jovita no está presente. Natalie Berríos. Natalie. Alejandra Buchalao. Presente. Ya está presente Alejandra. Danila Profe, Claudia dice presente. Claudia Castillo. Sí, Ya, muchas gracias. Danila Buchanán. Danila Buchanán. Marilyn Catalán. Presente, profesora. Muchas gracias. Karina Serpa. Presente. No, presente. Tamara Epul. Tamara. No se encuentra. Natalie Escalante. Le dejó mensaje, profesora, a la Natalia Escalante, Ah, ya. Muchas gracias. en privado. Ok. Nicole Flores. Presente, profesora. Gracias. Luz Romero. Presente, Luz Flores profesora. Romero. Luz Flores Romero. Presente. Yarixa Galliní. Presente, profesora. Gracias. Cecilia Godoy.
Cecilia Godoy. Ella Eugenia no es la Gómez. que se fue al aeropuerto, profe. Ay, sí había alguien que sabía del aeropuerto, pero no alcancé a Ella revisarla. dice que Cecilia, Si había Cecilia, ya. sí, Cecilia Godoy es la que se fue al Ah, aeropuerto. ya, no recordaba el apellido, muchas gracias. Eugenia Gómez. Presente, profe. Sale como por Mari. Ahí. Ah, ya, tenía esa confusión de quién era Mari. Ingrid Gutiérrez. Ingrid, no se encuentra. Victoria Enríquez. Presente, profe. Gracias, Victoria. Valeria Jara. Presente, profe. Gracias. Luz Karime. Luz sí estaba, me parece. Profe, presente. Me ha llamado 3 veces. Ah, ya, gracias. Nicole Martínez. Presente, profe. Gracias. Ariana Mendoza. Ariana. Andrea Moreno. Andrea Presente. Moreno. Ah, Andrea. Sara Muñoz. Presente. Sara. Mm, 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 mm. Y me quedan las últimas personitas por nombrar. Roxana Núñez. Presente, profesora. Gracias, Roxana. Valesca Olivero. Valesca Olivero. Pamela Órdenes. Cristina Oyarzún. Cristina. Geraldine Paredes. Geraldine. Presente. Sabía que la había visto. Gracias. Valeria Pizarro. Presente, profesora. Gracias. Cecilia Ponce. Presente, profesora. Super. Cecilia Ramírez. Presente. Gracias. Francisca Retamal. Luis Torres. Danisa Videla. Presente, profesora. Gracias. Y Carolina Vildoso. Presente, profesora. Profe, ¿no nombró a Nicola Aravena o no la escuché? Creo que fue la primera. Ya voy a revisarlo. Nicola Aravena. Ya lo No voy la a escuché, tener. perdón. Creo que es la primera de la lista. Ya, lo voy a revisar nuevamente. Ya para poder. Sí, Nicola Aravena es la segunda de la lista. Y así que ya está corregido. Ya, entonces, volviendo un Profe, poquito. Carolina Vildoso la vi en el chat. Carol. Ah, acá está Carolina. Carolina sí estaba presente. Ya. Entonces, posteriormente, les recomiendo revisar su asistencia por cualquier cosa. Y ahora voy a quedarme corrigiendo, ¿cierto? Este último nombrecito que nos quedaba. De todas formas, voy a revisar el chat, pero idealmente si tienen que retirarse antes, cualquier cosa, lo dejen en este chat para poder revisarlo. A menos que alguien tenga alguna dificultad de repente y no pueda asistir, en ese caso me manda un mensajito antes. Ya, ya. Para ahora sí, si no existen más dudas, consultas, podemos ir, ¿cierto? Eh, que descansen, que tengan buena noche y bueno, ya se viene el fin de semana, así que un buen viernes, semana cortita, ¿cierto? Que descansen.
Estén muy bien, cualquier duda, consulta, me pueden hablar, ¿cierto? Estoy disponible de lunes a viernes hasta las 7 de la tarde. Y bueno, que estén muy bien. Voy a subir la clase en un ratito más. Chao, profe, que estén muy Chao, bien. Chao, profe. chao, que estén muy Chao, bien. profe. Descansen, esté chao, bien, profe. chao. Chao, Chao, chao. gracias.